Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted la información, las entrevistas y los análisis de los temas que marcaron la semana y que van a marcar la agenda durante los próximos días. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, buenos días, buenas tardes o buenas noches para usted, dependiendo de la hora a la cual nos esté viendo y desde donde nos esté viendo, un saludo muy especial. También a aquellos que nos ven a través de las distintas plataformas de internet, en Facebook, que en algún momento nos llegan a ver en una retransmisión, pues deseándole que tenga un muy buen día y gracias por su preferencia. Como usted sabe, el tema de las lluvias, bueno, pues son tan escasas en el estado que cuando llueve termina por ser nota. Vamos a estar precisamente comentando parte de los estragos y beneficios, por supuesto, que hubo con las recientes lluvias aquí en el estado. Y el segundo tema seguiremos abordando esto de la importancia que tiene, la verdad, la especialización, sobre todo con el cambio climático, y en materia periodística también la importancia que tiene que hablar del cambio climático en distintos medios y plataformas. Regresando a temas grillos, en el Partido Acción Nacional se está cocinando ya los cambios de dirigencia. Van por la dirigencia estatal y van por la dirigencia municipal. A nivel federal, si bien es cierto, gana Morena. A nivel local, particularmente aquí en el municipio, los resultados fueron distintos, pero en el panismo quieren responsables y ya los encontraron. Y de las notas nacionales más interesantes de esta semana, pues es los nombramientos de 6 nuevos personajes dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Llama particularmente la presencia de Marcelo Ebrard. En el segmento de entrevista nos acompañará en primer término Marco Bonilla, alcalde reelecto de aquí de Chihuahua, quien nos viene a platicar qué cambió en Chihuahua en estos últimos 3 años y el dinamismo que busca imprimirle a su segunda administración como alcalde de Chihuahua Capital. Y la segunda entrevista la tendremos con la diputada por Morena, también reelecta, María Antonieta Pérez. Nos hablará un poquito del panorama, precisamente que ella representa a Juárez y cómo ha crecido Morena en el Estado Grande. Será un programa muy interesante. Ahora sí que después de todo el análisis de la numerología, queda pendiente, por supuesto, la integración del Congreso del Estado, pero la conformación de los temas y los cambios se están dando, ahora sí, Karina, que como comúnmente se dice, con todo. Así que nosotros comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Y el primer tema que vamos a hablar, fíjese, tan escasos estamos de agua en Chihuahua, de lluvias en Chihuahua, que cuando llueve es noticia. Cuando en otros lugares del país estas notas ni siquiera pasan a veces en la radio, claro, cuando hay algún congestionamiento vial importante, cuando hay un choque en los noticieros principalmente, pero aquí en sí la lluvia es noticia. Y durante este fin de semana, prácticamente el día jueves, viernes, usted sabe que con motivo de este ciclón que llegó aquí a Chihuahua, pues se presentaron algunas lluvias, menos de las que se esperaban, pero finalmente con esa esperanza de que iba a mitigar un tanto la sequía. El detalle es eso, que es mitigar la sequía, porque este ciclón, huracán, digo, como usted lo quiera denominar, pues llega precisamente en un contexto en donde ya las presas estaban prácticamente vacías, en donde estamos viendo escenarios, ahora sí que apocalípticos, por ejemplo, en la laguna de Bustillos, en la presa La Boquilla. Si usted le tocó irla a ver estas semanas, realmente era algo preocupante, era algo alarmante, y pues no, obviamente que esta lluvia mitiga, pero pues inclusive el porcentaje de aumento de las presas, Karina, fue prácticamente mínimo. Así es, no, y aparte del aumento, el porcentaje de aumento de las presas, pues es poca la captación. Digo, si hablamos de noticias, yo creo que trágicas es lo que ha pasado en Nuevo León con la pérdida de vidas ya de algunos menores de edad, pero aquí en Chihuahua la verdad es que, y siempre se nos ha dicho, fíjate, en la parte del periodismo ambiental, de cómo ya cualquier situación que sea alrededor del mismo debemos de puntualizar en esto, y cómo sí, la verdad es que en Europa creo que ya se han abierto espacios específicos para hablar de periodismo ambiental, sobre todo, por ejemplo, en el país, donde cada vez va creciendo más esta conciencia de hablar de estos temas, desde la guerra por el agua, por ejemplo, que lo último que hablamos fue el impacto ambiental que hay en este momento por el desarrollo por parte del hombre, la situación que se vivió aquí en la laguna de Bustillos, que se vivió y que se vio a nivel nacional e internacional. Realmente me tocó ver una nota internacional respecto a este tema de la sequía y la situación tan difícil que se está viviendo en esta zona, se podría decir que del centro del estado de Chihuahua, o en la puerta prácticamente a la zona serrana,
y ver las condiciones de la quema que se está generando en este momento, y me quedo con el mismo emoji, por el paisaje bastante desolador de toda la zona serrana. De verdad que sí es una situación bastante compleja. Es el primero y segundo tema, la situación de la sequía y las lluvias, y que prácticamente se tiene que dar, insisto yo en este tema, toda la parte de especialización, tanto en los expertos en los temas como el mismo periodismo, para poder hablar de qué tenemos que hacer como sociedad y también qué tienen que hacer los grandes o los dueños de grandes empresas para detener un poquito este cambio y este impacto ambiental que se tiene. Sí, es que son muchos temas y es precisamente abordando muchas áreas, pero yo creo que una de las más importantes es el tema agrícola. Mire, la mayoría del agua que se consume en el estado precisamente tiene que ver con el tema agrícola, no es ni siquiera con consumo humano, pero pues el impacto que genera precisamente la industria en cuanto a desarrollo de empleos, derrama económica, bueno, pues no se puede borrar de la noche a la mañana. Exacto. No se puede decir, a partir de ahora ya no se le va a dar agua para regar y se acabó. No, es una situación un tanto más compleja, pero lo que sí podemos hacer nosotros, particularmente en Chihuahua, en donde nuestra agua no proviene de presas, sino que viene del subsuelo, pues es implementar precisamente pues medidas, aunque sean pequeñas, Karina. Por ejemplo, digo, a todos nos gusta tener árboles en nuestra casa, a todos nos gusta que nuestros árboles estén bonitos, pero pues hay de árboles a árboles, por ejemplo. O sea, ya en algunas colonias pues se tienen que empezar a dar esta transición de los árboles que consumen mucha agua a árboles que no consumen agua o consumen muy poca agua. La manera en la que nos bañamos, el tiempo, el lavado de manos, el lavado del vehículo, el lavado de trastes, el lavado de ropa, son todas esas pequeñas cosas, porque es otro de los temas que quizá pudiéramos abordar. De aquí empieza a hacer calor y luego ya compramos la alberca que nos costó 400 pesos en un centro comercial y ahí la andamos llenando, ya andan los niños jugando. Sí, pero ¿a qué costo, verdad? Mientras hay gente que no tiene agua en la ciudad, hay otros que lo desperdician. Así es, ¿a cuánto? No, y también el robo que se sigue presentando para muchas de las granjas, obviamente la migración que se tiene que hacer a la siembra con ese sistema de riesgo controlado, bueno, mucho en tecnificación. Vamos a tener que seguir hablando necesariamente. El tercer tema tiene que ver ya con un tema político, pues usted sabe, sigue el recuento de los daños y de los aciertos, particularmente de los resultados de las pasadas elecciones. Y bueno, en el Partido Acción Nacional aquí en Chihuahua algo tienen claro. Van por las dirigencias tanto del Comité Directivo Estatal como del Comité Directivo Municipal. Han surgido un sinnúmero de quejas de que los representantes de casilla, de que no estuvieron haciendo la tarea, de que les faltó tal o cual situación. Y esto pues finalmente nos lleva a este punto de que el PAN se tiene que precisamente cuestionar, Karina, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿qué van a hacer? Lo mismo está sucediendo con el PRI. En el PRI inclusive ya abiertamente están hablando de que van a cambiarle el nombre al partido, que tienen que cambiar las dirigencias, los colores. Pues yo creo que la misma esencia del PRI, que porque está agotado el PAN, yo creo que se tiene que hacer esta pregunta. ¿Van a seguir siendo el Partido de Acción Nacional? Si van a seguir siendo el PAN, ¿van a permitirse seguir siendo aliados del PRI? En fin, todo este recuento de daños que se están haciendo luego de que la ola morena, pues a nivel federal, prácticamente arrasara. Pues mira, a final de cuentas también se habla a nivel nacional, el cambio de Marco Cortés, no, la exigencia que se tiene de Alito Moreno al interior del PRI a nivel nacional, pero también yo creo que se tienen que hacer, como tú bien lo mencionabas, las lecturas locales, qué es lo que pasó con la estrategia que se debe de tener por cada uno de los partidos para mínimo tener la representatividad en las casillas, qué tanto estuvieron realmente enfocados en capacitaciones, qué tanto realmente eso que se tiene que hacer todo el tiempo por parte de un partido, que me doy cuenta que parecía que no, pero Morena iba avanzado de verdad impresionantemente. ¿Y qué tanto se dio para formar nuevos cuadros? Exacto, para formar nuevos cuadros. En este momento, por ejemplo, yo veo muy activa todavía Andrea Chávez en la ciudad, en todo el estado, visitando distintos lugares. Mira, ahí está Andrea Chávez, está Marcelino Gómez, está Sebastián Aguilera, o sea, esos menos de 30 años, bueno, Marcelo creo que ya los brincó, pero que ya se constituyeron como unos referentes al interior, por ejemplo, de Morena. Y que te dicen precisamente que el trabajo territorial es el más importante, ¿eh? Sí, claro. O sea, el trabajo más territorial. Allá del tema de la edad. Cuarto y último tema. Así es, cuarto y último tema, pues que finalmente casi al punto de terminar la semana, se da a conocer 6 elementos, se podría decir, que van a estar integrando el gabinete de Claudia Sheinbaum. Yo creo que llamó particularmente la atención el nombramiento de Marcelo Ebrard después de una contienda interna en donde se veía pues pleitos, situaciones, discusiones, se mencionaba incluso que hasta iban a buscar que cambiara de partido Marcelo Ebrard, lo defendía personas de derecha, y entra la Secretaría de Economía, definitivamente pues una secretaría que tiene mucho que ver también con lo que estuvo haciendo en el gobierno inmediato
anterior, como la parte de Relaciones Exteriores, pues llama la atención también Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente, asimismo, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, va a estar ahí, que ya viene con Claudia Sheinbaum desde el anterior gobierno en Ciudad de México. Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, creo que son de los mejores vistos, Marcelo y Juan Ramón de la Fuente, así como Bárcena, y pues me llamó mucho la atención, la verdad, que la parte de CONACYT, que era una dependencia como tal, ya sube a un nivel de secretaría, que va a estar a cargo de Rosana Ruiz, y Julio Verdaguer, secretario de Agricultura. Pues son los nombramientos. Pues empieza a tomar el control, Claudia Sheinbaum empieza a tomar el control ya de lo que va a ser su gobierno, y sigue esta pregunta eterna, bueno, no pregunta eterna, yo creo que pregunta que se hacen muchos mexicanos. ¿Va a marcar su línea o no respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador? Digo, la semana pasada apenas fue la reunión entre Claudia y el presidente en Palacio Nacional, con el famoso beso sucesorio, en donde López Obrador le da un beso a la próxima presidenta de México. Aquí, bueno, ya está presentando su gabinete, y los mercados recibieron bien el tema, por ejemplo, de Marcelo Ebrard. Justamente sí, claro. Estaba checando la paridad peso-dólar, y pues el dólar va a la baja, después de unas semanas caóticas para el dólar. Fue bien recibido por los mercados. Ya prácticamente pues está integrado el equipo financiero, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, y eso mantiene un tanto calmado a los mercados. Vamos a ver finalmente qué sucede, porque acuérdense que este asunto es por el famoso Plan C, y aunque Claudia ya dio a conocer esta semana que la gente sí quiere la reforma, lo que falta ver es si presenta la misma reforma que el presidente, o ya una vez presentándole al presidente, los diputados, con quienes por cierto se reunió esta semana, diputados federales, la cambian. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde semana a semana le llevamos a usted la información, el análisis y las entrevistas de los actores políticos que están en la toma de decisiones. Damos la bienvenida el día de hoy al alcalde reelecto del municipio de Chihuahua, también invitado especial de en muchas ocasiones, Marco Bonilla. ¿Cómo estás, Marco? Gracias, bienvenido. Muy bien, Bernardo, Karina, pues un gusto saludar a todos que nos siguen a través de En Serio, y pues un gusto estar con ustedes después de esta elección. Oye, Marco, y te lo reiteramos, nos gusta tener ese Marco como el que viene el día de hoy, porque eres alcalde con licencia, eres alcalde reelecto, pero no estás en funciones, es decir, que puedes ahora sí hablar de todos los temas. Sí, ¿Por qué? claro. Porque en otras ocasiones, pues el tema de la misma investidura, los acuerdos de cabildo, las negociaciones que tienes que hacer, a veces te impiden un tanto hablar con esa libertad. Pero ahora vienes a hablar en serio, vienes a hablar libre, preguntarte en primer término, ganas una elección por un margen muy amplio, como ya lo conocemos aquí los chihuahuenses, pero ¿qué cambió en la ciudad en estos 3 años que fuiste alcalde, que fuiste presidente municipal, respecto a la elección de hace 3 años? ¿Qué fue lo que palpaste? Fíjate que ya estuvimos analizando los números. La verdad es que, voy a decirte, estamos muy contentos y sobre todo muy agradecidos con los chihuahuenses. Bernardo, Karina, fuimos en la elección el político más votado, no solamente en la elección, en la historia además. Ayer estuvimos desmenuzando, escudriñando los números, y por ejemplo vimos que nuestra candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, gana en la ciudad de Chihuahua por alrededor de 215,000 votos, una diferencia entre Claudia Sheinbaum y ella de pues aproximadamente 40,000 votos. Y luego se tiene una votación para los senadores de aproximadamente 229,000 votos aproximadamente, y para los diputados locales como 233,000 votos. Nosotros sacamos 248,339 votos, ¿verdad? Okay. Es una gran responsabilidad, debo decirte, no es un tema de presunción, es nada más para dimensionar la gran responsabilidad que voy a enfrentar, porque de la magnitud de la esperanza de la gente, de su confianza en esta votación, pues es la magnitud de la respuesta que esperan recibir de un servidor. Yo lo tengo perfectamente claro, estamos listos, ¿verdad?, para poder empezar y dar los mejores resultados a partir del 10 de septiembre. Claro, en este sentido, Marco, hay una reestructura en los partidos políticos. En el PAN dicen que están en el análisis, se habla de las renovaciones de la dirigencia. En el PRI ya inclusive de una manera abierta dicen que van a cambiar el nombre del partido, que van a cambiar los colores. O sea, como que están estas situaciones de qué hacer frente a Morena, ¿no? Un Morena que viene con un crecimiento muy importante. Y aquí en Chihuahua Capital, los números que tú traes fue precisamente la excepción. Aquí en Chihuahua Capital,
Morena no gana, Morena no logra permear a nivel estatal. La situación es un tanto distinta, particularmente en Ciudad Juárez. Pero aquí la pregunta que te quiero hacer, con estos números, con estos análisis, ya después de unos días, de semanas quizá, de que pasaron las elecciones con la mente un tanto más frío, el PAN debe de renovarse, el PAN debe de seguir. ¿Hay PAN para rato? ¿Cómo lo ve Marco Bonilla, que fue el que logró finalmente sacar estos resultados aquí en Chihuahua? Yo creo que sí, sin lugar a dudas, debe renovarse, ¿verdad?, el partido. Y no solamente hablo de la renovación de la dirigencia, o sea, yo hablo de la renovación de los cuadros, ¿verdad? Okay. Es algo que urge, ¿verdad? El abrir, el ciudadanizar el partido. Y cuando digo ciudadanizar, es abrirle espacios a la ciudadanía, a la sociedad civil. Es decir, que pues no siempre sean los dirigentes los que ocupen la senaduría, las diputaciones pluris, o los grupos, y digo, lo digo con todo respeto, o los grupos que acompañan a los dirigentes nacionales, estatales, ¿verdad? Creo que esos espacios tenemos que aperturarlos a la ciudadanía, tenemos que volver esa esperanza presente, como dice justamente nuestro eslogan, ¿no? En el partido, ser esa esperanza presente para la gente. Creo que si no reconocemos, Bernardo, Karina, que le hemos fallado a la sociedad, que le hemos fallado a la sociedad, al pueblo, pues no vamos a poder llegar a buen puerto en los próximos 3 años. Tenemos 3 años para prepararnos. Tenemos 3 años para entrar en un análisis profundo, pero corto. Es un análisis que no debe durar más de 6 meses. Y a partir del 7º mes, comenzar a trabajar de manera inmediata, ¿verdad?, en hacer, como te digo, esa reestructura, esa, pues, apertura a la sociedad para que, pues, vengan caras frescas, caras nuevas, nuevas ideas, una agenda adaptada a las necesidades de la gente, a lo que ellos quieren. Creo que ese ha sido, yo te diría, la mayor virtud de Morena. O sea, tiene muy estudiado al pueblo, ¿verdad? Sí. Y le hablan en el lenguaje que el pueblo quiere. Eso justamente creo que es lo que tenemos que hacer, pues nosotros, porque evidentemente Morena le habla a su sector, a una parte de la sociedad. Nosotros tenemos que hablarle a la sociedad, que normalmente es una sociedad que nos ha apoyado, que nos ha impulsado, y que en este proceso, Bernardo, Karina, no lo hizo así, porque Morena ganó la clase media, media baja, media alta, e incluso pues, casi gana la clase alta, ¿no? Y fíjate, nosotros, por ejemplo, aquí en Chihuahua también tenemos que entender, porque luego se cree y se dice que el PAN es el partido de los ricos. No, nada más lejos que eso, de verdad. Digo, pues se los digo, dice alguien, hijo prácticamente una mamá soltera que viene de Chihuahua 2000, que soy egresado de la escuela pública de toda mi vida, ¿verdad? Y que tengo anclado, y mi objetivo y vocación de llegar a la presidencia municipal es justamente generar igualdad de oportunidades para todas y todos. Fíjense cómo en Chihuahua, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del país, ganamos las colonias más populares, ganamos las colonias con mayor marginación, pero son colonias donde hemos hecho obras, como por ejemplo el CEDEFAN Punto Oriente, son colonias donde hemos introducido servicios de agua, drenaje, pavimentación de colonias, parques públicos. ¿El alumbrado? Porque yo creo, el alumbrado sin lugar a dudas, porque yo creo que, fíjate, y soy muy admirador de un exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que la frase que él marca es la frase que nos debe de motivar a quienes nos dedicamos al servicio público a realizar todos los días, ¿no? Lo más bello para los más humildes. Yo creo que esa es la vocación de gobierno que tenemos que entender todos quienes estemos militando en el PAN, en el PRI y en el PRD. Pero que independientemente de la situación o de que seas alcalde reelecto, pues sí se tiene que hacer una lectura política. Creo que es la primera vez que me toca escuchar a un político del PAN decir, y sobre todo también en su momento, y lo he platicado aquí, lo traje a colación, el discurso que emitió en Beatriz Paredes en cuanto emite su comentario Claudia Sheinbaum, y decir, ustedes llegan en este momento y con las votaciones con una ventaja avasallante sobre otros partidos por una idea de justicia social y por el tema, yo creo que localmente, y siempre lo he dicho, el tema de nuevos perfiles es algo que ya la ciudadanía también demanda, porque por ejemplo vemos el perfil, no sé, de Andrea Chávez, que quieras o no, pues es una mujer muy joven, muy echada para adelante,
pero que también creo que tienen que irse fortaleciendo los partidos. ¿Ves la posibilidad de que Acción Nacional, con las modificaciones que se pudieran hacer en dirigencias, existan esos perfiles y los vayan preparando localmente y no todo sea una responsabilidad de un Marco Bonilla que ha hecho un buen trabajo? Yo creo que sí, yo creo que ese es lo que sucederá en los próximos días. Debo decirte justamente que a mí algo que me anima mucho, Karina, Bernardo, es, no saben la cantidad de jóvenes que yo vi metidos e involucrados en la campaña de un servidor, jóvenes con Bonilla Army, estas dos estrategias que armaron los chavos en la campaña. Para mí era una sensación, era un deleite ver en medio de tanta apatía, de tanto encono, de tanto coraje social y en contra especialmente de la clase política, ver tantos jóvenes animados, tantos jóvenes con deseos de continuar con el buen rumbo y de cambiar, también debo decir, aquello pues que no estamos haciendo bien, porque digo, tampoco es bueno decir, no, pues, todo lo estamos haciendo perfecto, no, hay muchísimas cosas que seguramente tendremos que corregir y lo estaremos haciendo, entonces es importante que usted nos lo diga, ¿verdad? Que estamos haciendo mal para corregirlo, y a mí eso me da mucha esperanza, pero debo decirte que cuando hablo de joven, no hablo jóvenes del PAN solamente, hablo jóvenes en lo general, jóvenes del PRI también, vi una gran camada en la campaña de gran talento, de gran liderazgo de los chavos, y a mí eso me emociona mucho porque justamente eso es lo que tenemos que entender y que tenemos que hacer los partidos. Refrescar las caras, refrescar las ideas. Hoy las maneras de hacer campaña, ayer platicaba con una persona y me decía, oye, pues es que ahí están los liderazgos de A, de B, de C, de D políticos. Y yo le decía, híjola, nomás que ese político hizo campaña en 1992, ¿no? O en 1988. Para empezar, en aquellos tiempos creo que ni las computadoras existían. Sí, sí. Imagínese usted las redes sociales, ¿no? Entonces, las campañas han cambiado vertiginosamente la manera de comunicar, del marketing, de todo. Por eso tenemos que amoldarnos a los nuevos, al nuevo presente, ¿verdad? Y hacerlo rápido, porque además no tenemos mucho tiempo. Tenemos 3 años para demostrarle a la gente que sí podemos, que somos conscientes, que somos cercanos, que queremos lo mejor para todos. Para los de arriba, para los de abajo, para los del medio, para los del norte, para los del sur, para los de un credo, los del otro, para una preferencia sexual o para la otra. Aquí el tema es todos cabemos y vamos a trabajar por todas y por todos de la misma manera. En este sentido, precisamente, pues digo, no podemos dejar de lado, y yo sé que el próximo corte vamos a hablar de lleno de esto, que se tienen que hacer alianzas y que la realidad fue esta y que a final de cuentas cuando diriges, siempre lo he dicho al aire, cuando ya te eligen, pues es dejar un poquito la parte ideológica y tener que llegar a acuerdos incluso con aquellos que tal vez no estamos muy de acuerdo en cómo llegaron al lugar. Me refiero a Claudia Sheinbaum. Ayer se nombran a 6 personajes que pudieran darle un poquito de esperanza tal vez a Chihuahua, porque han tenido buena relación, por lo menos Marcelo Ebrard, sí. Incluso se veía que podía coquetearle incluso a la derecha, ¿no? En México, que yo creo que ya es más que un tema, ya no existe ni la derecha ni la izquierda, pero ¿cómo reciben estas noticias y estos nombramientos? Mira, yo sin lugar a dudas te diría que para mí el mejor perfil, y digo, lo dije en su momento de manera pública, el mejor perfil y el más complicado que yo veía justamente pues era el ex canciller, ¿no? Es una persona muy conocedor de la economía mundial, con un manejo excepcional en materia de relaciones internacionales, de manejo de economía. Sin lugar a dudas, yo te digo, no le pongo un solo pero a los perfiles que ayer nombró la presidenta. Son perfiles extraordinarios, también es digno de reconocerlo, académicos, intelectuales, técnicos, no políticos, si se fijan, ¿verdad? Digo, salvo el caso de Marcelo Ebrard, que tiene además, pues, no solamente el lado político, o sea, tiene una experiencia en la administración pública, pues, yo les diría impresionante, y que en materia económica, bueno, pues tiene un doctorado, ni más ni menos, o sea, tampoco es algún novato. Yo creo, la verdad, que, pues, es muy atinado los 6 nombramientos, debo decirlo, como les digo, como es, cuando uno se equivoca, pues es justo que se lo señalen, cuando uno acierta, creo que también es muy justo que se lo reconozcan, y yo creo que en la parte que el día de ayer nombró la presidenta, yo creo que en esas áreas por lo pronto va a haber se avisora un buen futuro para México. Lo abordamos parte precisamente de si es necesario recomponer la relación con el gobierno federal, pero después del corte comercial. Claro, vamos a este mismo y regresamos.
Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, estamos con el alcalde reelecto de la ciudad capital, Marco Bonilla, en esta licencia que tiene como alcalde, porque va a regresar finalmente a funciones. Por eso vamos a aprovechar en esta parte política, Marco, que además pues no es de nadie desconocido, que ya tienes muchos años en esto, desde campañas, desde ahora sí que te tocó hacer de todo. 20 años, ni más ni menos. Te tocó hacer de todo, porque hay muchos memes en redes sociales donde, mira mamá, estoy en la política y luego sale una persona en la botarga. Y muchos pues tienen que empezar así, ¿no? Con esos perfiles, incluso si nos vamos al presidente, si nos vamos a muchos perfiles de cómo si tuvieron que empezar de cero para poder escalar finalmente posiciones. Pero retomamos el punto antes del corte comercial, Marco. Tú mismo reconoces a Claudia Sheinbaum, la felicitas y abres esa puerta para decir, bueno, hay que trabajar por Chihuahua, porque una queja que fue constante, hay que decir, en los últimos 3 años fue el recorte que hubo por parte del gobierno federal al estado de Chihuahua en general y también al municipio, que pues, les generó algunos huecos, algunas problemáticas que ustedes tuvieron que subsanar y que ahora dices, bueno, hay que cambiar esa relación con la nueva presidenta. ¿Cómo se va a lograr, Marco? ¿Cómo hacerlo partiendo de que, bueno, pues en Morena pareciera que no les interesa quedar bien con nadie y que les interesa más en algunas cuestiones quitar a Chihuahua del PAN en el 2027 que hacer que a Chihuahua le vaya bien en esos 3 años? Fíjate, de entrada, por ejemplo, ayer me enviaron un documento que presentó la doctora Claudia Sheinbaum ante un foro empresarial en la semana, donde se considera la obra pública nacional para el sexenio. Yo voy a decirles que estoy muy contento, ¿verdad? Porque se está considerando a Chihuahua en materia carretera, en materia ferroviaria. Para empezar, eso ya es un ganar. Es un avance. Eso es un gran ganar. Yo te diría que quizá la diferencia entre la relación que podamos construir con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con Andrés Manuel López Obrador, es la sensibilidad que ella tiene al haber sido alcaldesa de Tlalnepantla, ¿no? El ser alcalde siempre te da una sensibilidad diferente de entender que el político o el cargo de gobierno más cercano al ciudadano, sin lugar a dudas, es la presidencia municipal, ¿no? Es donde el ciudadano va a que le resuelva la mayor parte de los problemas. Creo que eso lo tiene claro y como yo lo dije, estamos aquí para tender la mano. La elección ya pasó. Somos demócratas por naturaleza, ¿verdad? Al ser panistas somos demócratas por naturaleza. Sabemos perder, ¿verdad? No andamos exigiendo nunca eso de voto por voto, casilla por casilla. Y no. O sea, el que pierde tiene que sumarse porque al final de cuentas todos queremos lo mejor para México. Yo lo entiendo, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar por mexicanas y mexicanos, chihuahuenses a la vez, aquí en nuestra querida capital. Y extendemos la mano para trabajar coordinados, para trabajar en equipo, para resolver las necesidades que tienen los mexicanos que viven aquí en la capital, ¿verdad? Pero también, debo decirlo, pues, y señalarlo, siempre también exigiendo lo que por justicia, ni más ni menos. No vamos a exigir ni más ni menos de lo que nos corresponde a los chihuahuenses. Por ejemplo, la ley el presupuesto de egresos de la Federación dispone que la bolsa participable, o sea, de participaciones federales, será de un 20% total de los ingresos que reciba el gobierno federal, ¿no? Okay. Imagínense usted, el 80% se queda en gobierno federal para resolver todo. Y el 20% lo reparte. Y el 20% entre estados y municipios. A nosotros nos llega el 12%, por ejemplo. Digo, ahí es un tema de injusticia, porque si tú estableces que es el 20%, pues a todos nos tendrías que dar el mismo porcentaje, el 20% en la proporción que nos corresponda, por supuesto. Ese 8% es un tema de justicia. No vamos a exigir más del 20%, pero tampoco menos del 20%, ¿verdad? Lo que quisiéramos es que nos participaran el 20%. Quisiéramos también, por ejemplo, que se implementaran programas participables. ¿Qué quiere decir? A ver, gobierno federal, yo quiero hacer la Poniente 5, por ejemplo. Cuesta 2,000 o 3,000 millones de pesos. Yo, gobierno estatal, tengo 1,000 millones. Yo, gobierno municipal, tengo 1,000 millones. Tú, gobierno federal, pon 1,000 millones. O tengo X o Y programa y yo pongo un peso y tú empátame ese peso. Okay. Eso es lo que queremos. Pues lo que se hacía antes, ¿no? Lo que se hacía. Tripartita, bipartita. Marco, pero en este sentido, bueno, porque el tiempo aquí en la televisión, tú sabes que se va muy rápido. Yo creo que los chihuahuenses te refrendan a ti particularmente un apoyo, como ya lo dijiste, eres el alcalde más votado, 248,000, ¿cuántos? 339. 339 votos.
Pero bueno, te eligen a ti por ese liderazgo porque lograste permear. Yo siempre lo dije, el tema de las luminarias creo que fue un tema muy importante que lograste sacar adelante porque nadie lo había hecho, nadie se había querido meter. Pero la pregunta es la siguiente. Me queda muy claro que tienes ya la visión del 2027, la visión de que hay que reaccionar rápido y eso me imagino que lo vas a querer implementar ya en tu segundo gobierno. Así es. El tema de los cambios, el tema de los directores, quién se va, quién se queda, lo estás definiendo, va a haber cambios, vas a ratificar a la mayoría. ¿Qué ánimo tienes? Bueno, vamos a revisar con lupa. Mira, en estas semanas dirá usted, bueno, ¿por qué el alcalde no regresó rápido? Es que sí se cuestionan, ¿eh? Sí Sí. cuestionan. Unos dicen, es que por ejemplo Cruz regresó luego y Marco no ha regresado. Lo sé, esas comparaciones. Mire, yo no regresé porque estaba esperando, y lo digo con toda transparencia, así como usted me conoce, a que mis hijos salieran de las vacaciones, ¿no? Pues ellos están en su compromiso de la escuela, que salieran de sus vacaciones para podernos ir de vacaciones en familia. Pero eso no quiere decir que no hemos estado trabajando y al pendiente del municipio. Hemos tenido reunión con el gabinete financiero donde duramos 6 horas, por ejemplo, analizando el tema de las finanzas del gobierno actuales, a futuro para el cierre de la administración y de los primeros 100 días de gobierno y una perspectiva de lo que nos espera en los siguientes 3 años. El encargo ahí fue, a ver, trabajen este tiempo que yo voy a estar fuera para cuando yo llegue el 12 de julio, para que me integre a la presidencia, me presenten un plan de cómo vamos a administrar y dónde vamos a acomodar todo lo que nos comprometimos en la campaña. Trabajamos ya una filmina de PBR, de presupuesto basado en resultados, para poderlo hacer. Nos reunimos ya con el gabinete de gobierno en esta semana para platicar con ellos y decirles eso que tú dices. A ver, señores, han hecho un trabajo excepcional, discúlpenme porque viene un cambio de gobierno, quizá algunos nos repitan, ¿verdad? Vamos a analizar de lleno todo su trabajo en materia administrativa, en materia política, en materia de cercanía, en materia de sensibilidad, en materia de eficiencia y eficacia, y les vamos a decir qué vamos a hacer. Por lo pronto preparen su plan de gobierno para los próximos 100 días, ¿verdad? Y vamos a revisarlo. Y luego nos reunimos, por ejemplo, con el embajador de Canadá, con la cónsul de Canadá, con quien hemos estado trabajando acuerdos de industria que llega a Chihuahua, particularmente BRP, ¿no? O Canam, como usted lo conoce, ¿verdad? Y ese intercambio de relaciones comerciales que para nosotros es muy importante. Estamos trabajando con ellos también temas aeroespaciales, ¿verdad? Y luego, bueno, pues hemos estado también en reuniones en materia de seguridad en estos días. Y bueno, sí, no pues, estás en tu casa cambiándole a la tele. No. Y lo estoy haciendo, por ejemplo, pues sin pago, ¿no? Porque pues yo actualmente no funjo como presidente municipal, pero al fin de cuentas estos días los he aprovechado para dejar lo más ordenado posible, porque yo llego, aterrizo y me reintegro al gobierno municipal en ese momento, ahora sí, y me concentro sin salidas, ¿verdad? Salvo para salidas oficiales, por ejemplo. Estos días me reuní con la gente de Banobras en 2 ocasiones en Chihuahua. Hemos acordado una gira de trabajo el 17 y 18 de julio a la Ciudad de México. Estaremos visitando a la planta de Cuautla, la planta de Azcapotzalco, la planta de Gustavo Amadero en la Ciudad de México también, ¿verdad? Para revisar el tema y el esquema de funcionamiento de la asociación público-privada que opera estas plantas. Y estaremos en una reunión con la gente de Banobras en la Ciudad de México y eso lo hemos hecho y operado pues en estas semanas. Yo me quiero regresar un poquito, y sobre todo porque tiene más oportunidad de platicar hasta de temas personales. Cuando se hace el recuento de los daños y ves el panorama, al momento que Marco Bonilla se ve al espejo y dice, me refrendaron con el voto, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que ser y dejar de ser para poder tal vez ser esa persona que en el 27 se siga mencionando, pudiera ser gobernador o tal vez es el próximo candidato? Yo sé que ahorita vas a estar enfocado en la presidencia, pero desde antes que veíamos a Cruz, que nos ha tocado ver a Cruz Pérez Cuellar y a Marco Bonilla en eventos, nos toca verlos juntos. ¿Qué tienes que dejar de ser o en qué tienes que convertir precisamente para lograr refrendar desde la administración el perfil que te ha distinguido? Yo te diría que lo que nosotros presentamos en este plan de más acciones para más resultados que presentamos en campaña, contiene justamente la síntesis de lo que la gente espera. Por ejemplo, ahora que hicimos recorridos en campaña, a diferencia del 21, el 21 la gente me decía, le encargamos la seguridad. Okay. Por favor, le encargamos, mire, las lámparas toda la vida se la pasan, pues sí están prendidas, pero mire, pues nada más cómo alusan, ¿no? Oiga, le encargamos el mantenimiento de las calles. Era recurrente en las diferentes colonias. Ahora el orden cambió. Yo les diría,
La primera queja ciudadana es: ayúdenos porque el congestionamiento vial nos ha hecho imposible la vida. Y la noticia aquí, Bernardo, Karina, es que con el boom que estamos teniendo, con el nearshoring, ¿verdad? Se están construyendo 3 complejos industriales y me acaban de anunciar el 4º el día de ayer, que estaremos justamente viendo entre lunes y martes a los desarrolladores. O sea, imagínense usted, 4 complejos industriales cuando en Chihuahua tenía más de 30 años sin construirse un parque industrial. En este momento están construyendo 4. Eso implica que seguramente para los próximos 5 años llegarán a Chihuahua 150,000 nuevos habitantes que no viven hoy en Chihuahua. Entonces, tenemos que reaccionar muy rápido para tener infraestructura vial suficiente, porque si no se nos va a convertir en un Monterrey. Sí, no, que está imposible. ¿Verdad? Entonces, bueno, por eso estas 3 obras viales que ofrecimos, ¿no? El tema, por ejemplo, de los animalitos, este Centro de Bienestar Animal, no saben cómo me lo habían pedido, chorro de ciudadanos, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir rápido. El tema de la salud en el oriente, ahora que lo recorrí, era un tema para ellos, ¿verdad? O sea, la clínica más cerca es Ábalos o el Morelos, elijan ustedes cuál. Imagínense ustedes en alguna situación de riesgo, pues lo que implica recorrer hasta estos lugares, ¿no? Entonces, pues, tenemos que construir esta clínica en el oriente. El tema también de la seguridad pública en el oriente sí es un tema, porque la comandancia más cercana es la sur, muy lejana, ¿verdad? Los tiempos de respuesta hay que mejorarlos. O sea, la gente me dice, llega la patrulla, pero llega 10 o 12 minutos después, ¿no? Acá en el oriente. Tenemos que mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, digamos, todo lo que armamos en materia de propuesta de campaña recogió todo lo que estuvimos recibiendo de la ciudadanía en los foros, ¿verdad? Y durante el transcurso del ejercicio del gobierno. ¿Qué le puedes decir a aquel que no votó por ti? Bueno, que como lo acabo de decir, ya la campaña quedó atrás, ¿verdad? Vamos a trabajar por usted, créamelo. Yo no, cuando usted llegue a la presidencia a pedir algún proyecto para su colonia, algún apoyo para usted, para su familia, yo no le voy a preguntar, ¿usted votó por el PAN o votó por Morena? Para saber si se lo vamos o no. Aquí vamos a hacer un gobierno para todas y para todos, en igualdad de condiciones para todas y para todos, que quieren lo mejor para Chihuahua y que por ende quieren lo mejor para usted. Híjoles, me quedé con muchas preguntas. La segunda parte del sexenio de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el cambio, si va a haber o no va a haber de la relación que llevas con la gobernadora, que bueno, pues sabemos que es buena, pero pues te estaremos invitando, Marco. Yo creo que ya después de que, antes de que asumas un poco, antes o después de que asumas tu segundo periodo, te estaremos invitando ya para hablar con estos temas concretos. Ya nos estás anunciando que vas por un proyecto de 100 días. Sí, es correcto. Ya inclusive adelantaste que vas por proyectos, vas por un crédito para adelantar a las obras. Vamos por un proyecto de 100 días, 100 acciones para Chihuahua. Sí, todos los días, durante esos 100 días, vamos a presentar alguna acción para nuestra querida capital. Y hay quienes dicen que Marco Bonilla debería dejar la presidencia municipal, su segundo periodo, por lo menos un año antes, que para el tema estatal. Pero bueno, te lo estaremos preguntando ya cuando regreses aquí. Muchas gracias, Marco, por haber venido a hablar en serio. Gracias, Al Marco. contrario, gracias a ambos y gracias a Chihuahua por su confianza. No los vamos a defraudar. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos con las entrevistas. Seguimos hablando en serio como cada semana aquí en Canal 44, en donde usted puede ver el análisis, la información y las entrevistas con las personas que ahora sí están en la toma de decisiones, están en esta participación. Y nuestra invitada del día de hoy es precisamente una de ellas. Nos referimos a la diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien además de ser diputada actual, ganó la reelección, por cierto, en un amplio margen allá de Ciudad Juárez. Diputada, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muy contenta de estar con ustedes y gracias por la invitación. Diputada, pues ya después de todo este proceso en donde tu partido te concede finalmente la oportunidad de la candidatura y de los resultados en donde Morena, particularmente ahí en Ciudad Juárez, se hizo notar, ¿qué lectura le das a estos resultados, particularmente en Chihuahua? ¿Y qué retos son los que se vienen particularmente para ti como diputada en este próximo periodo, o en este próximo periodo, sí, de 3 años, en el Congreso del Estado? Bueno, pues primero muy contenta y muy agradecida con todos los juarenses que nos concedieron nuevamente su confianza para representarlos en el Congreso Estatal. Un compromiso muy grande, porque cuando la gente vota por ti, te está dando un cheque en blanco para que a su nombre representes y tomes decisiones que convengan a sus intereses, a los de la ciudadanía.
Y la lectura que yo le doy para el estado de Chihuahua pues es muy alentador. Morena entró desde el trienio pasado y entramos ya para quedarnos. Nuestro objetivo era, por ejemplo, que la elección presidencial se ganara y logramos rebasar la meta con casi 200,000 votos, en donde Claudia se posicionó sobre la candidata del prianismo. Juárez refrenda esa convicción por Morena. Juárez, yo le digo que es la capital política del estado. Y pues el compromiso de que ahora en esta segunda etapa la 4T vaya consolidando el proyecto de nación que empezó con nuestro presidente López Obrador. Bueno, eso es de manera general, por así decirlo. Yo creo que el fenómeno de Morena como tal, pues es innegable cómo creció en el país, cómo ha crecido en el estado. Y precisamente está ese análisis, yo creo todavía, diputada, de los números. ¿Cuántos votos obtuvo Claudia? ¿Cuántos obtuvieron los candidatos a senadores? ¿Cuánto obtuvieron los candidatos a diputados federales? ¿Cuánto obtuvieron los candidatos a diputados locales? Pero tratándonos de centrar un poco en los temas de aquí de Chihuahua, que bueno, pues para ti no son ajenos en estos últimos 3 años, ¿cómo avisoras que sea sobre todo en el Congreso del Estado, partiendo de que todavía no se define si cuántos diputados plurinominales le va a tocar a cada partido político, pero se avisora que para obtener una mayoría simple y ya no siga la calificada, va a estar complejo por parte de, pues, del PAN y del PRI, que aunque quizá tengan una mayoría simple, en la mayoría calificada es donde está el tema de si la van a lograr o no la van a lograr. ¿Tú cómo avisoras pues que sea esos próximos 3 años, particularmente en el Congreso del Estado, en estos temas de los acuerdos y las mayorías? Bueno, obviamente tenemos que esperar, como tú bien dices, porque el prianismo, sin tener ninguna lógica electoral, está impugnando, por ejemplo, en Juárez todos los distritos, donde les llevamos una diferencia de 10-1, por ejemplo, en mi distrito 10, el 8, el 9, ganamos con el 75% de la votación. Entonces, está todavía un poco incierto los números finales de los diputados locales. Sin embargo... En el PAN y el PRI dicen que les tocan tantos y luego ya salieron en Morena y decir que les tocan 14, creo, algo así. Exacto. Y además hay que tomar en cuenta que está también en impugnación un distrito que es el distrito 1 local de Casas Grandes, que tiene, bueno, hay toda una historia de irregularidades tremenda. Entonces es incierto. Lo que sí te puedo decir es que en el supuesto caso de que Morena no tuviera la mayoría calificada, vamos a ser obviamente la segunda fuerza. Nuestro compromiso es de seguir trabajando con esa fuerza que te da ser la segunda bancada con más diputados. Sabemos que llegará el momento en que seamos la mayoría calificada en el Congreso y vamos a trabajar para eso. Si hoy no nos toca, no importa, trabajaremos como si lo fuéramos. Muy bien. En este sentido, precisamente, y hablando de temas que son importantes para todos los chihuahuenses, ¿existe esa posibilidad de llegar a acuerdos? Porque yo sé que sí ha habido situaciones que se llegan a plantear que las puede promover incluso un diputado de Morena, o los puede promover un diputado del PAN, o lo puede promover un diputado que viene emanado de Movimiento Ciudadano, pero que sí hay puntos en los que llegan a un común acuerdo todos los diputados. ¿Crees que sí existe esta capacidad, esta preparación y esta inteligencia emocional por cada uno de los que llegan precisamente a este curul para entender que debe de estar por encima de la rencilla o el color que pudiera haber, azul, verde, blanco, rojo, o guinda, o naranja, ese bien en común para los chihuahuenses? Sí, definitivamente, mira, yo hablo por mi bancada. Nosotros hemos sido muy responsables porque sabemos que estamos ahí representando no los intereses de un partido, estamos representando los intereses, el interés público de la ciudadanía. Y cuando un asunto es transversal, que es de beneficio general para todos, no puedes estar menospreciando esa confianza que te dio el ciudadano para querer imponer tu punto de vista político. Okay. Claro que vamos a seguir trabajando en las votaciones de mayoría cuando se necesite en temas transversales, pero sí vamos a seguir siendo muy fuertes, muy incisivos en los temas políticos que están dañando al Estado y que lo hemos dicho desde la bancada anterior en la legislatura que todavía está por terminar hasta la nueva, como en el caso de seguridad pública. No podemos votar cosas a favor de seguridad pública diciendo que ya se certificó en temas de seguridad del Estado, que la Torre Centinela este año va a estar funcionando cuando tendría que estar funcionando desde junio de este año. O sea, cosas... cuando el Estado sigue siendo uno de los más violentos en el tema de violencia contra la mujer,
el índice de suicidios siguen avanzando. Entonces son temas que tú no puedes cegarte y solamente por un tema político no tocarlos. Sin embargo, ciertos temas, y haciendo alusión a algo que nos comentaba, el tema de los suicidios, pues me da la impresión de que también es un tema muy transversal, ¿no? Que tiene que ver mucho el tema de salud mental, obviamente, que es algo que dejó descubierto no nada más a Chihuahua, al país y al mundo entero en una situación complicada y una falta de atención a la misma. ¿Existe algo que traigan ustedes, por ejemplo, en mente como bancada, de darle atención específica al tema de salud mental? Bueno, el tema, tienes razón, es un tema de salud mental, pero es un tema público. Y es el Estado el responsable de la salud pública de Chihuahua, independientemente de lo que pueda pasar a otros niveles. Ese es un ejemplo del abandono que se le tiene a la ciudadanía. En donde hay, por ejemplo, un servicio eficiente que tú digas, si yo me siento deprimida en primera instancia, en primer nivel de depresión, posparto, adolescente, por un divorcio, dime qué institución pública te ayuda. Ni una. Ni siquiera hay una oficina que tú digas, aquí se atiende, se le da seguimiento. Entonces, como esa desatención, hay muchas. Y no es por falta de dinero. El Estado de Chihuahua está manejando ahorita a través del gobierno estatal 100,000 millones de pesos en presupuesto, nada más para este año. Entonces, hay muchos temas, como tú bien lo dices, que es del ámbito público, que tenemos que estar midiendo también desde lo legislativo, porque mira, ayudan mucho las leyes. Claro. Pero si una ley no se observa, no tiene presupuesto, es letra muerta. Y no tiene reglas de operación también. Y si no tiene reglamentos, obviamente, o reglas de operación, es tema muerto. El tema, por ejemplo, en Ciudad Juárez, del transporte público. Es un drama, no es un tema social, es un drama el que se vive en Ciudad Juárez. Porque no solamente se trata de la falta de servicio, de que no hay camiones para las colonias, de que son inseguras, de que todo lo que ya hemos dicho. Estamos ayer todavía con la nota fresca, esa desgracia, ¿verdad?, de que una familia queda deshecha precisamente por los camiones que están circulando sin regulación alguna por parte del gobierno del Estado. O sea, de insatisfacción en el servicio a tragedia. Y no es de ahorita. Juárez lo sigue viviendo. Revisa el historial de transporte público en Juárez y es tragedia tras tragedia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Quedarnos callados? Claro. No lo podemos hacer. Diputada, a nivel federal, inclusive pues fue la principal bandera, el principal estandarte de Claudia Sheinbaum de impulsar el plan C, que pues es unas 20 y tantas reformas que ya conocemos, algunas que se han mediatizado un tanto más, unas que apenas estamos conociendo porque finalmente es incertidumbre si va a haber cambios o no va a haber cambios en la redacción de las propuestas, pero bueno, pues eso es a nivel federal. En la bancada de Morena, en la próxima legislatura, se plantea también este tema del plan C, se plantea que tenga que haber alguna adecuación de las que van a hacer a nivel federal, a nivel local, y qué es lo que estarían haciendo. Bueno, primero tendríamos que ver en qué consiste de manera precisa el plan C, porque como bien lo has dicho, se ha manejado muchísima información. Particularmente ahorita la electoral, por ejemplo, vamos a centrarnos en la electoral, digo en la judicial, en donde por ejemplo se habla de votación para jueces y magistrados, y ministros, ¿verdad? Bueno, aún así... ¿Aquí en Chihuahua se tendría que hacer algo así? Aún así, aunque fuera ese el tema, hay muchos puntos finos que tienen que detallarse y definirse y que están en el aire todavía. Okay. Yo creo que es prematuro meternos a los temas de qué modificaciones en las constituciones de los estados implicaría una reforma como tal. Pero si la manejamos de manera general, de manera global, que una de las esencias de esa reforma al Poder Judicial es acabar con la corrupción, con el compadrazgo, con los puestos de familiares para impartir o designar a jueces, ministros, magistrados que imparten seguridad en México, bueno, pues yo creo que es necesario ya. Okay. Es un poder que ha estado trabajando desde que se constituyó sin reglas más que las de casa. Los fideicomisos, por ejemplo, el fideicomiso que ellos manejan, donde se lo reparten, y debo de decirlo, un fideicomiso multimillonario anual que viene repartido entre 500 personas a nivel nacional, cuando el Poder Judicial de la Federación tiene casi 50,000 elementos. ¿Quién se beneficia? Los ministros, los líderes sindicales. ¿De dónde surgió ese fideicomiso? De partidas presupuestales no ejercidas. ¿Qué pasa cuando no se ejerce una partida presupuestal y se llega a fin de año?
Pues, se regresa. en teoría se debe regresar. Se debe de regresar o estás incumpliendo la ley. ¿Qué dijo el Poder Judicial? Ah, no, pues nosotros no. Nosotros nos lo quedamos, ¿no? Sí, Como hay finalmente nos tenemos que juzgar nosotros mismos, no pasa nada. ¿Y qué hacemos? Nos lo repartimos como nosotros digamos. Nada más por decir uno de los ejemplos que tenemos que corregir en el Poder Judicial a nivel nacional. Yo creo que sí, definitivamente hay muchos vicios tanto en el Poder Judicial federal como en el Poder Judicial local. Sí. Pero sí también se advierten algunos riesgos que, bueno, tú como ¿Cómo diputada cuál? de Morena, no, pues el tema de la elección, ¿verdad? Ajá. El tema de la elección, o Ajá. sea, pues es un riesgo evidente y gravísimo. Pero además de este punto, otro de los que han estado tocando es el tema de los organismos autónomos. Ujú. Y que a nivel federal, bueno, se busca por la discrecionalidad en el gasto, por el costo, y muchos de ellos por la cuestionada ineficiencia o eficiencia, como la quieras ver, diputada, de su existencia, de si se van a desaparecer o no. ¿Aquí en Chihuahua crees que también se le debería dar una revisión a estos organismos públicos autónomos? Completamente, completamente. Mira, finalmente los estados son más que la copia o una réplica de lo que pasa en la federación. Ajá. Se ha dicho mucho en contra de esta posible reforma el tema del riesgo en que la ciudadanía elija a los ministros y los jueces y otros personajes más del Poder Judicial. Que porque, dicen algunos, ya veremos a los grandes despachos cabildeando para que su abogado favorito sea el ministro. Y no sucede actualmente. ¿Quién designa a los ministros de la Suprema Corte? Si no son los partidos, el presidente en turno. Y no entran los despachos abogados transnacionales en ese tema. Claro que entran. Vámonos al Estado. Tenemos la reforma que se aprobó el año pasado en el Congreso local, en donde los magistrados ya no son ni por oposición. Le quitaron el examen de capacidad como uno de los requisitos y lo dejaron el prianismo, porque fue voto por mayoría, en donde la gobernadora o el gobernador en turno entrevistaba o elegía las ternas y las mandaba ya planchadas al Congreso. Dime. Pues siempre ha pasado, digo, y con Exacto, todos los pero partidos sigue políticos. pasando, ¿no? Y con todos los Sigue partidos. pasando. Lo Entonces, comenta ¿dónde usted. está el temor Ajá. de que vaya alguien a tomar el control de las elecciones? Está tomado el control de las elecciones de personajes que imparten justicia. El tema es, ¿por qué tanto miedo a que la ciudadanía decida? ¿Que no decidimos por el presidente del país? Híjole, pues es Pero que es sí, que son es un temas tema muy distintos. debatible, Sí. diputada. Yo creo que la misma sociedad, fíjate, particularmente en este asunto, tiene por supuesto sus posturas, unos a favor, otros en contra, pero bueno, pues ya serán temas que se van a ir discutiendo. Claro, Y te lo digo tendremos porque que ver ahora los sí que nos quedamos con muchas preguntas. Sí, y la volveremos a invitar. Pues sí. Tendremos que ver los documentos finales Porque para sabes poder... que viene el tema de la presidencia del Congreso del Estado, Claro. viene el tema de la Jucopo, viene el tema de la coordinación, que ya dicen que se la quieren quitar a Cuauhtémoc, pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, diputada, te Sí. agradecemos mucho que hayas Gracias. acudido aquí a Canal 44 de nueva cuenta. No, al contrario, muy agradecida por este espacio y por esta plática siempre tan interesante con dos personajes tan informados. Muchas gracias, diputada, y es así como nosotros llegamos al final de este programa, ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana, domingo a domingo, a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche por el 44.1. Recordarle también que tenemos el 44.2 con un desfase de 2 horas y que nos puede ver también el sábado posterior a cuando se estrene este programa a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.